Hola, hola a todos y a todas. Yo soy Guillermo Hugo Gómez, psicoterapeuta especializado en terapia sistémica, y te doy la bienvenida a este nuevo video de Enciclopedia Sistémica. En este video quiero compartirte un modelo muy interesante de la terapia familiar, que es la terapia familiar boweniana. La terapia familiar boweniana es un enfoque de terapia familiar intergeneracional que, desde la perspectiva de su autor, nos permite comprender cómo es que nuestras experiencias con nuestra familia de origen influyen profundamente en nuestro comportamiento actual, tanto en un nivel individual como en un nivel relacional. Si eres psicólogo o psicoterapeuta, conocer esta teoría puede ser muy útil para tu práctica clínica. Nos ayuda a identificar patrones que se transmiten a través de generaciones y a trabajar con nuestros clientes para desarrollar su autonomía y mejorar el equilibrio en sus relaciones. En este video vamos a explorar los conceptos fundamentales de esta teoría, su aplicación en la práctica, en la terapia, y cómo puede ser un recurso valioso en la intervención con familias, pero también con individuos. Pero antes de sumergirnos en los conceptos clave, es importante que conozcamos un poco sobre el origen y el desarrollo de esta teoría y sobre la visión de su creador, Murray Bowen. Así que, sin más preámbulo, vamos para allá. La historia de la terapia familiar boweniana comienza con su creador, Murray Bowen, un psiquiatra que cambió de manera muy importante la manera en la que entendemos las dinámicas familiares. Bowen comenzó su carrera en el Instituto Menninger, como lo podemos ver aquí en la imagen que tenemos al lado, donde trabajó con pacientes con esquizofrenia. Fue ahí donde observó cómo la relación entre madre e hijo adulto podía influir directamente en la manifestación de los síntomas psicológicos característicos de la esquizofrenia. Esta observación fue la semilla de la que más tarde florecería su teoría de los sistemas familiares. En la década de 1960, Bowen ocupó un puesto de investigación clínica en el Instituto Nacional de Salud Mental, donde profundizó en el impacto de las relaciones familiares en los síntomas individuales de las personas. Esta experiencia le permitió desarrollar una comprensión más amplia sobre cómo las familias influyen, para bien o para mal, en la salud mental de los individuos, en la salud mental de sus miembros. Finalmente, en el año de 1967, Bowen presentó oficialmente su teoría en la Conferencia de Investigación Familiar. No solo basó su presentación en años de investigación, sino que también en sus propias experiencias familiares, demostrando desde su perspectiva que su teoría debe ser tanto aplicada en la terapia, pero también debe ser vivida, experimentada en primera persona. Con este contexto en mente, vamos a sumergirnos en los fundamentos teóricos, en los conceptos centrales que hacen de la terapia familiar boweniana un modelo bastante interesante y útil también para la intervención tanto en familias como en individuos. La teoría de los sistemas familiares de Bowen se caracteriza por su complejidad y por su enfoque en cómo las dinámicas familiares intergeneracionales influyen en el individuo. Vamos a explorar 8 conceptos claves que son esenciales para entender y para aplicar esta teoría en la práctica clínica. El primer concepto es el concepto de diferenciación del self, como lo tenemos aquí a un lado. El concepto de diferenciación del self es un concepto central en la teoría de Bowen. Se refiere a la capacidad de una persona para mantener su autonomía tanto emocional como cognitiva
dentro de las relaciones familiares sin verse absorto, sin verse absorbido por la ansiedad crónica que suelen generar este tipo de relaciones y que suele circular en el sistema familiar. Murray Bowen describe la diferenciación como un continuo, donde en un extremo nos encontramos a las personas que tienen un alto grado de diferenciación. Son personas que son capaces de separar sus propios pensamientos de sus propios sentimientos. Son personas que son capaces de manejar la presión emocional de su familia de origen de una manera más efectiva. Son personas que son capaces de separar sus propias emociones y sentimientos de las emociones y sentimientos y pensamientos de su familia de origen, entre otras cosas. En el otro extremo nos encontramos con las personas que tienen una baja diferenciación del self. Son personas que tienden a fusionarse con los sentimientos, con las emociones, con los pensamientos de sus familias de origen o de otras personas en general, lo cual puede llevar a conflictos y a síntomas psicológicos. Este concepto es un concepto fundamental porque es el concepto que define de alguna manera cómo es que Murray Bowen ve, vamos a decirlo así, la patología y cómo define el estado de salud mental, por llamarlo de alguna manera. El concepto de diferenciación del self nos lleva a otro concepto muy importante, el segundo concepto más importante quizás de la teoría de Bowen, que es el concepto de triangulación. La triangulación, según Bowen, es el mecanismo mediante el cual una persona en una relación diádica, es decir, en una relación en la que él y otra persona son los miembros principales de la relación, como una relación de pareja, por decirlo de alguna manera, esta persona en esta relación diádica involucra a un tercero para aliviar la tensión que se produce de manera natural y la ansiedad que se produce de manera natural en la relación diádica, en la relación primaria. Este tercer elemento con el que se triangula para descargar esta tensión puede ser otra persona, pero también puede ser alguna actividad, por ejemplo. Los triángulos emocionales son la unidad más pequeña y más estable de la teoría de Bowen, pero cuando estos triángulos se vuelven rígidos, pueden perpetuar el conflicto y pueden perpetuar la ansiedad, impidiendo la resolución efectiva de los problemas. Para dejarlo un poquito más claro, Bowen, para hacer este constructo teórico, se basa en la idea, que es una idea que está justamente detrás de los conceptos de triangulación y detrás del concepto de diferenciación del self también, que es una teoría a la que él le llama el campo emocional. De acuerdo con la teoría del campo emocional, las personas tenemos de alguna manera una serie de fuerzas polares que son ambas caras de una misma moneda y que son internas, a las que él les llama el pensamiento, ¿no? o la razón, por decirlo de alguna forma, y la emoción. Las personas constantemente estamos oscilando en nuestra toma de decisiones entre la emoción y entre la razón. Estas fuerzas son intrapersonales, es decir, están al interior de un individuo, supuestamente, pero también hay un par de fuerzas polares que son interpersonales, es decir, que están involucradas en la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. Este par de fuerzas interpersonales son las fuerzas a las que Bowen les llama la fuerza de unión y la fuerza de separación. La fuerza de unión se corresponde con la necesidad o con el deseo
que tenemos los seres humanos de estar cerca de otros seres humanos. Aquí tenemos este concepto en la diapositiva. La necesidad que tenemos de estar cerca de otros humanos, de unirnos a otros seres humanos, a otras personas, incluso hasta a veces de fusionarnos con estas personas. Por el otro lado tenemos la fuerza de separación. La fuerza de separación es esa fuerza con la que respondemos ante la ansiedad que nos puede generar justamente la unión y estar junto con otras personas. Entonces, retornando a la triangulación, cuando estamos en una relación diádica y cuando la ansiedad en esta relación es lo suficientemente fuerte y no podemos resolver esta ansiedad con la persona con la que estamos, entonces las personas tendemos a triangular, a incluir a un tercero, a una tercera parte dentro de la relación para que la ansiedad por la fusión o la ansiedad por la cercanía no nos termine tragando, por decirlo de alguna forma. Esto, como ya se los mencioné, puede ser otra persona. A veces triangulamos a los hijos, a veces nuestra ansiedad es tan fuerte y la dificultad para resolver el conflicto es tan fuerte que nos volcamos hacia la educación del niño, hacia su protección, hacia sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. A veces la triangulación se hace a través de alguna actividad. Hay, por ejemplo, personas en relaciones de pareja que por la ansiedad que sienten del contacto y de la proximidad con los otros, se involucran en una actividad que les consuma todo su tiempo y que de alguna manera les mantenga alejados de su relación de pareja. La infidelidad, por ejemplo, desde esta perspectiva, también puede verse como una forma de triangulación. Entonces, la triangulación es eso, es ese, si hacemos la analogía con un enchufe eléctrico, ¿no? Que tiene un polo positivo y un polo negativo. Y hay un tercer polo que es el polo de tierra. Ese tercer polo ayuda a descargar la tensión excedente hacia la tierra para que el aparato electrónico no se sobrecaliente, no explote. Bueno, pues la triangulación cumple justamente esta misma función. La triangulación es normal, no necesariamente está mal. Sin embargo, cuando se vuelve rígida, cuando se vuelve la única manera que tiene la pareja de mediar sus conflictos y por lo tanto los conflictos primarios se mantienen precisamente no tocados justamente gracias a la triangulación, es ahí cuando la triangulación se vuelve entonces problemática. El siguiente concepto importante en la teoría de Bowen es el concepto del sistema emocional de la familia nuclear. Este concepto describe cómo la dinámica entre padres e hijos en una familia puede ser o bien una fuente de estabilidad o bien una fuente de disfunción. Bowen observó que la familia nuclear actúa como un sistema en el que las emociones, las ansiedades y las tensiones se transmiten y se gestionan de manera colectiva. Las emociones, las tensiones, las ansiedades no son gestionadas únicamente por un individuo o por algunos individuos, sino que todo el sistema participa en la gestión de estas situaciones de manera colectiva. Dentro de este sistema familiar, las dinámicas de fusión y de corte emocional, que es un concepto que veremos más adelante, pueden tener un impacto significativo en la salud mental de cada uno de los miembros de la familia, creando un ciclo de ansiedad crónica que afecta a toda la familia también, por lo tanto, en su conjunto. El siguiente concepto es el concepto del proceso de proyección familiar y se refiere a la manera en la que los padres
proyectan sus propias ansiedades y sus propias emociones no resueltas sobre sus hijos. Este proceso afecta particularmente a los hijos más vulnerables o a los hijos más triangulados dentro del sistema familiar. Murray Bowen postuló que esta proyección puede llevar a que un hijo desarrolle síntomas psicológicos como una forma de manejar la ansiedad proyectada sobre él, lo que a su vez puede perpetuar el ciclo de disfunción familiar. El siguiente punto importante en la teoría de Bowen es el punto del proceso de la transmisión multigeneracional, que es el mecanismo a través del cual los patrones emocionales y relacionales, como la diferenciación o la fusión, se transmiten de una generación a otra. Esto no incluye solamente comportamientos específicos, sino también incluye los niveles de ansiedad crónica que influyen en cómo cada generación maneja sus propios conflictos y sus propias relaciones. Bowen creía que estos patrones se transmiten inconscientemente y que el trabajo terapéutico puede ayudar a las familias a comprender estos patrones que están ahí, por qué están ahí, y por lo tanto a interrumpir su ciclo, promoviendo un mayor nivel de diferenciación en las generaciones futuras. Entonces el proceso de diferenciación no solamente se da con respecto a una persona con su familia de origen, sino con una familia de origen con respecto a sus ancestros, por decirlo de alguna manera. Otro de los conceptos importantes de la teoría de Bowen es el concepto del corte emocional. El corte emocional es la estrategia que un individuo usa para separarse o bien físicamente o bien emocionalmente de su familia cuando la presión de la fusión familiar es demasiado intensa, ¿sí? Es decir, cuando la familia proyecta muchas ansiedades sobre un individuo, cuando de alguna manera se le está presionando psicológicamente para la fusión a través de chantajes, a través de presiones de diferentes tipos, y de alguna manera, o porque es una familia, como se le llamaría en terapia familiar estructural, una familia muégano, una familia en la que todos comparten el mismo pensamiento, todos comparten las mismas emociones de los demás. Entonces hay una presión hacia la fusión muy importante en el individuo que conduce a una ansiedad muy fuerte. Lo ideal es que el individuo pueda de alguna manera diferenciarse de su familia de origen y desfusionarse, vamos a llamarlo así, no en el sentido de la palabra de fusión de la teoría de aceptación y compromiso, sino en el sentido de lo que estamos viendo aquí, de alguna manera de fusionarse de aquello que Bowen llama la indiferenciada masa del ego familiar y fortalecer cada vez más su propio ego individual, su propio yo individual, que desde luego contiene elementos de su ego familiar, claro, uno no está exento de ello, pero que al mismo tiempo es un ego saludable y es un ego diferenciado. Sin embargo, a veces el extremo opuesto de la diferenciación es este corte emocional. La ansiedad es tan intensa que termino cortando emocionalmente, tanto físicamente como emocionalmente, como cognitivamente casi, de mi familia de origen. Y entonces los dejo de ver, los abandono, me alejo por completo. Y esto puede parecer una solución, ¿no? Pero aunque puede parecer una solución, Bowen advierte que el corte emocional es solamente una solución temporal que no resuelve la fusión. Porque finalmente los comportamientos, las actitudes, etcétera, de la persona que tiene un corte emocional con respecto de su familia de origen termina actuando en función de su familia de origen. O sea, es una separación ilusoria porque finalmente esta separación y todo lo que proviene de ella
está funcionando, está operando en el individuo justamente en función de su familia de origen y de la ansiedad crónica que ésta le genera. Entonces es algo de lo que el individuo, desde el punto de vista de Bowen, se debe cuidar. Otro punto importante en la teoría de Bowen es la posición en la fratría. La posición en la fratría, es decir, el lugar que ocupa un individuo entre sus hermanos, también juega un papel crucial en cómo se desarrollan los patrones de diferenciación y los patrones de proyección. Según Murray Bowen, la posición de un hijo en el orden de nacimiento puede influir en el nivel de ansiedad proyectado sobre él y en cómo responde a la dinámica familiar. No es lo mismo en una familia ser el hijo mayor, el hijo mediano, el hijo de en medio. El hijo mayor, por ejemplo, podría recibir más responsabilidades y más expectativas, mientras que los hijos menores podrían experimentar posiblemente diferentes formas de fusión o incluso formas de corte emocional. Por último, tenemos el concepto del proceso emocional en la sociedad. Finalmente, Bowen amplía su teoría más allá del ámbito familiar para incluir el proceso emocional en la sociedad. Bowen sugiere que los mismos principios que gobiernan las relaciones familiares también se aplican a un nivel social, a un nivel cultural, en términos generales, a un nivel más amplio. La ansiedad crónica y la diferenciación no solo afectan a las familias, sino que también pueden influir en la estabilidad de las sociedades. Bowen postuló que cuando una sociedad experimenta altos niveles de ansiedad crónica, esto puede llevar a lo que él le llama una regresión social, donde la diferenciación disminuye y la fusión y el conflicto aumentan. Bueno, pues ahora que hemos explorado los conceptos fundamentales de la teoría boweniana, es momento de ver cómo estos se traducen a la práctica clínica. La aplicación de esta teoría en la terapia individual y en la terapia familiar y en la terapia de pareja no solamente implica la comprensión de estos conceptos, sino también su integración en estrategias terapéuticas que permitan a las familias alcanzar un mayor nivel de diferenciación y, por lo tanto, reducir la ansiedad crónica. Así que pasamos a nuestro siguiente punto, que es la aplicación clínica de la teoría boweniana. El objetivo, el enfoque de la terapia boweniana en la clínica es ayudar a los clientes a incrementar su autoconocimiento y su capacidad de manejar sus emociones. Como podemos ver, a diferencia de otros modelos de terapia que hemos visto ya en este canal, como la terapia familiar estratégica de Haley, la terapia breve de resolución de problemas, etc., podemos ver que esta es una terapia orientada al insight. Es una terapia orientada al autoconocimiento. Es una terapia que no proviene propiamente de la cibernética ni de la teoría de los sistemas, aunque el nombre implique teoría de los sistemas familiares de Bowen. Es una terapia más psicoanalítica, una terapia más psicodinámica, una terapia que se basa más en la idea de que el conocimiento de las causas de la situación actual del cliente o del consultante es lo que le va a permitir liberarse y actuar con lineamientos o con alineación, ¿no?, a su propia voluntad y por lo tanto producir una diferenciación saludable sin llegar a un corte emocional. Entonces, desde esta perspectiva, el insight es el que produce la sanación, vamos a decirlo así, la sanación emocional. En este punto tengo que aclarar que
yo incluyo este video en este canal porque creo que es interesante conocer todas estas teorías. No es la teoría que yo aplico en la práctica, yo me considero más un terapeuta estratégico. Sin embargo, puedo reconocer el valor heurístico de esta teoría para la co-construcción de realidades con los clientes que les ayuden a tener una visión de la realidad distinta y por lo tanto a modificar sus comportamientos, a modificar sus relaciones y todas aquellas cosas que ya sabemos que ayudan también mucho en la terapia. Sin embargo, les quiero pues de alguna manera explicar cómo vienen en los diferentes textos esta teoría que pues, es muy interesante, ¿no? Entonces, dentro de este objetivo general, que es incrementar el autoconocimiento y por lo tanto ayudarles a llegar a una alta diferenciación sin llegar al corte emocional, hay 3 objetivos más subobjetivos, por decirlo así, que son claves en esta terapia y que tienen que ver con la teoría del cambio que está detrás de la teoría de los sistemas familiares de Bowen. El primer objetivo es reducir la reactividad emocional, ser más más racionales en nuestras tomas de decisiones. Luego está mejorar la diferenciación del self con respecto a la familia de origen. Y por último tenemos disminuir la necesidad de que el sistema familiar dependa de síntomas o de triangulaciones. Los síntomas también pueden ser parte de la triangulación. ¿Para qué? Pues para manejar su ansiedad. Entonces, en lugar de dirigir a los consultantes hacia un cambio, el terapeuta que trabaja con el modelo boweniano actúa más bien como un facilitador de un proceso de introspección y ayudando, por lo tanto, a los individuos a tomar responsabilidad por sus propias emociones y por sus propios comportamientos. Entonces, también parece ser que es una teoría, es más bien una terapia individual, ¿no? Que también puede ser usada en terapia de pareja. Basada en una teoría familiar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que más se utilizan en el enfoque de Murray-Bowen? Pues bueno, son principalmente 2. Por un lado, un uso muy importante del genograma y por el otro lado, los experimentos relacionales. Vamos a ver cada uno de estos un poquito a fondo. Bien, pues una de las herramientas más importantes, como ya se los he mencionado, es el genograma, que Bowen en 1967, cuando formalizó su teoría, él le llamaba diagrama familiar. Hoy ya le llamamos genograma. El genograma, desde la perspectiva de Bowen, no es simplemente una herramienta de evaluación, sino que es también una intervención en sí misma. El terapeuta boweniano utiliza el genograma para mapear la historia de la familia, no solamente las relaciones y cómo está configurada la familia nuclear el día de hoy, sino también las familias de las que vienen, cómo estuvieron los abuelos, cómo estuvieron los bisabuelos, cómo estuvieron los tatarabuelos, hasta donde se llegue. Identificando patrones de relación, identificando niveles de diferenciación e identificando eventos generadores de ansiedad crónica que se han transmitido de generación en generación. A través del genograma, los consultantes pueden visualizar cómo los patrones emocionales y las dinámicas de triangulación han influido en su vida y en la vida también de sus antepasados. Esto les permite, de acuerdo con Bowen, obtener insight y empezar a trabajar en la diferenciación tanto en su sistema familiar actual como en su relación con sus familias de origen y también en su relación con, de alguna manera, los ancestros. Por otro lado, tenemos los experimentos relacionales, que son otro componente de la terapia boweniana. Estas son tareas específicas que el terapeuta asigna a los consultantes para que practiquen la diferenciación en su vida diaria. Por ejemplo, un consultante que tiende a fusionarse emocionalmente con su pareja puede ser desafiado, retado a responder de una manera más diferenciada durante situaciones de alta ansiedad.
Estos experimentos pueden permitir a los consultantes practicar la regulación de la distancia emocional, ayudándole también a manejar la ansiedad crónica de una manera más efectiva. Sesión tras sesión, los resultados de los experimentos relacionales, sean estos exitosos o sean fallidos, son analizados, proporcionando al terapeuta y al cliente también una comprensión más profunda de los patrones de interacción y por lo tanto también aquellas áreas en las que se necesita trabajar más. Otro punto muy importante en la teoría de Bowen es la posición del terapeuta, o a lo que Bowen le llama la postura del yo del terapeuta. El papel del terapeuta en la terapia boweniana es fundamentalmente distinto del de otros enfoques de la terapia, tanto psicoanalítica como de la terapia familiar. Bowen enfatizaba la importancia de que el terapeuta mantuviera a sí mismo una postura diferenciada, evitando tanto como sea posible ser triangulado en las dinámicas familiares del consultante. El terapeuta debe ser además capaz de regular su distancia emocional con los clientes. Debe estar lo suficientemente conectado con ellos para empatizar y apoyarles, pero también debe estar lo suficientemente distante para no fusionarse con la ansiedad crónica del sistema familiar. Esta postura diferenciada no solo va a modelar el comportamiento deseado para los consultantes, sino que también ayuda a reducir la ansiedad crónica en la misma sala de terapia. Cualquier técnica que el terapeuta utilice puede ser una intervención efectiva siempre y cuando mantenga esta postura diferenciada de su propio self. La diferenciación del terapeuta es clave para el éxito de la terapia porque le permite guiar a los clientes sin perderse en sus dinámicas interpersonales. También en la teoría de Bowen es muy importante es muy importante el papel de la introspección y el papel de la responsabilidad personal. La terapia ofrece a los individuos y a las familias una oportunidad de conocerse mejor y de asumir la responsabilidad de sus propios problemas. En lugar de buscar soluciones rápidas o de culpar a otros miembros de la familia, el terapeuta busca ayudar a los consultantes a hacerse responsables de sus propias emociones, de sus propios comportamientos y de su propia manera de relacionarse. Este enfoque en la responsabilidad ayuda a los clientes a reducir su reactividad emocional y a desarrollar una mayor diferenciación, lo cual a largo plazo va a contribuir a un funcionamiento familiar más saludable y menos dependiente de los síntomas y de las triangulaciones. La terapia boweniana también nos da una lente muy particular, muy única, para observar cómo es que las familias funcionan y cómo los individuos dentro de esas familias pueden crecer y pueden cambiar. Al aplicar estos conceptos en la práctica clínica, podemos ayudar a nuestros consultantes a navegar en las complejas aguas de sus relaciones familiares con mayor claridad y con mayor control, al menos desde esta perspectiva de Bowen orientada al insight. Y bueno, con esto pasamos a las conclusiones. Sobre todo esto que hemos visto, sobre todo esto que hemos revisado a lo largo de todo este video. Hemos recorrido en este video un camino de exploración de la teoría boweniana desde sus raíces hasta su aplicación clínica. Hemos visto cómo los conceptos de diferenciación del self, triangulación, sistema emocional de la familia nuclear, proyección familiar y otros elementos claves nos pueden desde esta perspectiva ayudar a entender mejor las complejas dinámicas que se dan al interior de las familias.
También hemos analizado cómo estos conceptos no solamente son aplicables en el contexto familiar, sino que también tienen implicaciones a nivel social, a nivel cultural, ayudándonos a comprender la interconexión entre los procesos emocionales individuales y las fuerzas también que actúan en la sociedad. La teoría boweniana es una teoría, vamos a decirlo, con todas sus letras, porque aquí vemos los puntos fuertes y también los puntos de mejora o los puntos no tan débiles. Pero es una teoría que busca ser bastante completa, al menos desde la perspectiva psicodinámica, ¿no? Pero es una teoría completa, es una teoría bastante matizada que nos permite ver los grises, como diríamos aquí en México, los asegúnes, ¿no? De las dinámicas familiares. Su enfoque en la diferenciación y en la comprensión de los patrones multigeneracionales ofrece a los terapeutas una herramienta que en términos generales es útil para intervenir en casos que pueden ser considerados como complejos. Por otro lado, y ya siendo un poquito más fieles a los contenidos de este canal y a lo que hemos hablado en otros videos, pues seguramente muchos colegas al hablar de la teoría de Bowen y de otros modelos de la terapia familiar se quedan con la duda. ¿Es este un modelo sistémico de la psicoterapia? Y me gustaría aprovechar la ocasión para aclarar un poco este panorama. El que un enfoque sea considerado como sistémico o no depende en gran medida qué es aquello que tú consideras como terapia sistémica. Por un lado, está la comprensión de la terapia sistémica como una serie de enfoques y prácticas clínicas que consideran que los problemas aparentemente individuales de las personas solamente pueden ser comprendidos dentro de su contexto, que generalmente suele ser el contexto de la interacción, el contexto de la comunicación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en este sentido, hay muchos modelos de terapia que pueden ser considerados como sistémicos, entre ellos la terapia boweniana, la terapia de Nathan Ackerman, la terapia familiar estructural de Minuchin, la terapia familiar estratégica de Haley, la terapia interaccional de Jackson, entre muchos otros. Pero por otra parte, hay una concepción de la terapia sistémica como aquellos modelos exclusivamente que se elaboraron desde el análisis y la comprensión del comportamiento humano, particularmente o a veces incluso hasta exclusivamente desde el punto de vista de la cibernética y o de la teoría general de los sistemas de Bertalanffy. En este sentido, no todos los modelos que incluyan el análisis del contexto para la comprensión y la modificación del comportamiento de una persona pueden ser considerados como sistémicos. Por ejemplo, la teoría de Bowen, la terapia familiar estructural de Minuchin, la terapia familiar de Ackerman no podrían ser considerados como sistémicos porque no provienen de una epistemología cibernética. Sí toman en cuenta el sistema familiar, pero no definen al sistema dentro de los términos cibernéticos, no le dan mucha importancia al tema de la retroalimentación, por ejemplo, de la homeostasis familiar, no integran todos estos conceptos y en ese sentido podrían no ser considerados como sistémicos. Sin embargo, el hecho de que este modelo de Bowen, de que el modelo de Ackerman, etcétera, ¿no? Pudieran no llegar a ser considerados como sistémicos desde el punto de vista al menos de la cibernética. Desde mi punto de vista muy particular, esto no significa que no tengan un valor heurístico o un valor práctico para ayudar a los consultantes a resolver sus problemas en el presente, incluso si estos modelos tienen su base en teorías psicodinámicas. Pero bueno, en fin, a mí me gustaría saber qué piensas tú.
¿Qué opinas tú? ¿Usarías la teoría de Bowen en tu práctica clínica? ¿La has utilizado? ¿Qué resultados te ha dado? Déjalo aquí abajito en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Enciclopedia Sistémica para más contenido sobre terapia sistémica y terapia familiar. También te animo, como siempre, a dejar tus comentarios y aquí abajo en la caja de comentarios y tus preguntas. Yo estaré encantado de leerte, estaré encantado de responderte. Y si quieres profundizar en otros enfoques de terapia sistémica, cibernéticos o no, porque aquí la idea es difundir el conocimiento de una manera abierta. Te invito además a visitarnos en Facebook, donde estamos posteando constantemente contenido de valor que te puede ser muy útil para la comprensión de estos modelos de psicoterapia y que te pueden también resultar muy útiles para tu práctica clínica. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la terapia boweniana. Nos estamos viendo en un siguiente video donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las terapias sistémicas y de las terapias familiares. Nos vemos la próxima ocasión. Chao.